Buenos días, queridos amigos, nuevamente en otro tema actual que nos compete a todos, en lo que relaciona a las transformaciones que estamos teniendo. Y hoy quería un poco desarrollar el tema de Escorpio de la casa 8 dentro de lo que es la carta natal y dentro de lo que es el inconsciente colectivo para entenderla, porque es un sector, o sea, es un área de nuestra vida que tenemos todos, que nos moviliza a cambios, nos moviliza a concientizar nuestros procesos de muerte, de transformación, que es el equivalente a la vida. Nadie puede seguir viviendo en un proceso eterno de integración si no cambiamos, si no concientizamos los procesos de transformación. Pero para eso siempre hay un proceso de duelo, siempre hay un proceso de cambio, para entrar en un nuevo ciclo, en una nueva etapa. Un autor antiguo decía: si mis demonios me abandonan, mis ángeles levantarán vuelo también. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber, de alguna manera, en el proceso evolutivo, un conflicto a transformar, o sea, un proceso que tiene que ver con morirnos a todos para integrar la conciencia. Vamos a enfocar esta casa 8, que es el segundo sector de agua, o sea, sabemos que el agua, o sea, Cáncer, Escorpio y Piscis, relacionado a casa 4, 8 y 12, tiene que ver con elementos psíquicos, tienen que ver con elementos que nos movilizan a modificar nuestra psiquis y a concientizar de alguna manera los procesos de transformación. Muy bien, vamos a enfocar entonces este sector, porque es un sector muy poco entendido muchas veces, y a veces hasta tenemos cierta resistencia a comprender, porque ahí se alojan los procesos de muerte, se alojan los procesos de cambio y se alojan los procesos fóbicos y también los procesos no resueltos vinculados al mecanismo, un sentimiento abandónico, un sentimiento de muerte, en el cual también, al no tener resuelto esa seguridad que nos da la estabilidad emocional, inclusive hasta material, afloran a la superficie muchas veces procesos violentos. O sea, no se olviden que la energía de casa 8 tiene que ver con Marte y Plutón, que son elementos transformadores, pero también, al no ser de alguna forma entendidos desde el proceso interno, nos moviliza a situaciones a veces violentas, egoístas y sensación de luchar para encontrar de alguna manera una cierta seguridad emocional. Por eso los procesos no resueltos en la infancia, fíjense ustedes, el bebé, cuando nacemos, la única sustentabilidad que tenemos es nuestra madre, que nos alimenta, nos protege, nos contiene. La única forma en la cual nos agarramos fuertemente de una seguridad material, de una seguridad de vivencia, es nuestra madre, nuestros padres, más que nada el elemento materno. Fíjense que la madre tiene que ver con la luna y tiene que ver con el sector 4. Entonces, el sentimiento de inseguridad o no que tuvimos en la infancia aflora a un nivel inconsciente en la etapa adulta. Entonces, cuanto más afectividad y más contención nosotros tuvimos, o la historia kármica que nos ha tocado con respecto a la relación con la madre, menor va a ser el estímulo violento, el estímulo egoísta o el estímulo de celos que vamos a tener, o el estímulo de furia que vamos a tener en la etapa adulta. Si en la etapa adulta tenemos un mecanismo, digamos, de inseguridad emocional, material, afloran cuando no hemos tenido de alguna forma una estabilidad y seguridad emocional en la infancia, en los primeros meses inclusive de vida, aflora el niño rabioso, ¿no es cierto? Fíjense en que los chicos cuando necesitan algo lloran o son hasta a veces violentos, dejamos de ser dulzura para encontrarnos con nuestros propios demonios, ¿no? Nuestros propios mecanismos, digamos, fóbicos y nuestros propios mecanismos de seguridad, en el cual afloran muchas veces estas pulsiones demoníacas, digamos así. Por eso es muy importante en una carta natal ver cómo está la luna y cómo fueron esos primeros años de vida, que se ven claramente, digamos, las afectaciones que tiene la luna, que no solamente tiene que ver con la madre y con todas las transformaciones o con todo lo que nos implantó como mecanismo de inseguridad o de seguridad, sino nos revela también los arcanos, los archivos o los residuos acásicos que tenemos también, porque acuérdense que la luna
fue el sol anterior, o sea, nos moviliza, nos conecta con nuestro pasado, nos conecta, digamos, directamente con lo último que vivimos emocionalmente. Y eso queda en un plano inconsciente, y todo lo que queda en un plano inconsciente es difícil poder resolverlo, hasta que lo aflora la conciencia y lo podemos resolver. Por eso es muy importante ver la casa 8, que está ligado con Escorpio, cómo fue nuestra infancia, para ver qué pulsiones de seguridad o violencia tenemos cuando nos sentimos inseguros o abandonados. A niveles materiales sabemos que la casa 2 o Tauro tiene que ver con nuestros valores. Los valores personales también vamos a decir que tienen que ver con los valores materiales, económicos, y la casa 8 sugiere los valores financieros, o sea, todo lo que está ligado con el dinero que no es nuestro, sino es de los otros. Por eso se liga con la muerte. Toda muerte tiene una herencia, tiene una pensión, tiene un proceso, digamos, herencial, tiene un proceso de seguridad de alguna manera que incide en la parte material. Y fíjense en ustedes que estas familias que heredan grandes fortunas o no, o pequeñas fortunas, aparecen las violencias, aparecen las situaciones egoicas, de celos, cuando se tienen que repartir justamente ese proceso herencial. ¿Qué aparece muchas veces ahí? Bueno, de acuerdo a cómo fueron criados en los primeros años de vida, ese conjunto familiar, aparecen los problemas, digamos, violatorios, o sea, los problemas de guerra, entre que yo necesito esto, que no me pertenece, que me pertenece. Entonces aparecen cuestiones, digamos, críticas que tienen que ver justamente con los procesos de seguridad. Pero eso va a depender, desde algún lugar, cómo fue la infancia, cómo nos hemos nutrido, qué sensibilidad y qué afectividad hemos recibido de los primeros contactos con la vida que tiene que ver con la luna. Entonces, esta energía escorpiana, esta energía vinculada a la casa 8, puede ser violenta cuando se tiene que repartir las necesidades materiales y emocionales, o puede ser armónica. Eso va a depender, de alguna manera, cómo hayamos conceptualizado los primeros tiempos nutritivos, digamos, de la vida. Por eso en una carta natal también, en la casa 8, se ven el contacto, digamos, que tenemos con nuestro mundo inconsciente, el contacto que tenemos con nuestra conciencia de transformación. No se olviden que en la mitología Plutón rapta a Perséfone, que era una virgen, digamos así, la lleva a las profundidades de su mundo subterráneo, se casa con ella y la transforma, o sea, la transforma en madre, la transforma en mujer. O sea que pasa por un proceso subterráneo, por un proceso en el cual da miedo, da inseguridad, y se transforma en un estado superior al que tenía. De niña pasa a ser mujer. De virgen pasa a ser madre, o sea, va a perder la condición justamente de niña, ¿no? Por eso en el mito de energía plutónica tiene que ver con la energía de transformación. Algo tenemos que dejar para avanzar en un plano superior. Por eso es muy importante observar la casa octava y los movimientos que tenemos en los procesos de vida con Plutón. Donde va pasando Plutón, va transformando, va liberando lo antiguo y nos conecta con lo que necesitamos. Es una nueva vida, es una nueva, digamos, actitud que tenemos con respecto a la conciencia integradora. Muchos dicen, bueno, sí, Plutón tiene que ver con el dios de los infiernos, con la muerte, con el... Y sin embargo yo considero y he observado a lo largo de mis años de trabajo, de astrología, que lo único que hace Plutón es dar luz a lo nuevo, dejar lo viejo y conectarnos con lo nuevo. Pero ahí viene un punto importante también a observar. Lo nuevo siempre nos da miedo, lo nuevo siempre nos conecta con un proceso de inseguridad, porque tenemos que dejar atrás lo que teníamos como seguridad. Pero eso es inexorable, que a veces en la vida, muchas veces nos ocurre, en los procesos cíclicos, y no me voy a detener en los procesos de edad porque ese es otro tema, tenemos que dejar en el pasado, soltar lo que teníamos como seguridad para emprender un nuevo proceso. Eso tiene que ver con la muerte. La muerte que todos los días también nosotros hacemos sin darnos cuenta. No es solamente la muerte física, la casa 8 o Plutón,
sino es la muerte de ciclos, de procesos, de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez y la adultez a la vejez. Todo tiene un proceso en el cual tenemos que dejar atrás. Si nos aferramos muchas veces a los procesos que tenemos que soltar, aparecen dificultades, obviamente. O sea, Plutón siempre arranca, digamos, violatoriamente un proceso cuando nos negamos a ese ciclo, nos negamos a ese, digamos, proceso, digamos, integrador. Entonces, cuanto más nos resistimos a modificar nuestro mundo interno, a modificar nuestras estructuras ya establecidas, más dificultad vamos a tener, porque nos arranca genéricamente y necesariamente hacia un nuevo proceso este movimiento de casa 8 o de Plutón. Por eso es un sector que le sigue, que antecede al casa 7. Si la casa 7 o Libra tiene que ver con los vínculos, o el casamiento, los socios, o el vínculo que tenemos con el medio, la casa 8 aparecen también esa fusión anímica con el otro, pero también aparecen los fantasmas, los procesos internos, las violencias, las situaciones, digamos, que tienen que ver con esta energía que se liga con el compartir, pero con sacar a la superficie todas las cosas internas que podemos proyectar en el otro, y aparecen justamente las dificultades, muchas veces, que tienen que ver con las relaciones. Por eso en la casa 8, que le sigue a la casa 7, que es el vínculo, fíjense, en Libra es la ley, yo me caso, firmo la libreta, pero después viene la verdadera pareja, que es la que le sigue, que es la casa 8, que es donde se encuentran los procesos de miedo, se encuentran los procesos de fusión, digamos, con el otro, pero que también aparecen, digamos así, las imágenes no resueltas y pueden llegar a aparecer situaciones de violencia. Por eso, que si la casa 7 es la ley, la 8 está ligado con las separaciones, los acuerdos de separaciones, las situaciones de relación no resueltas. Entonces, en una pareja, vamos a poner el ejemplo, cuando no se llevan bien porque aparecen estas situaciones de conflictos, al principio está todo bárbaro, cuando yo me enamoro, no veo, pero la verdadera pareja aparece cuando yo me fusiono emocionalmente con el otro. Por lo tanto, ahí aparecen los cambios. Y puede ser una ruptura, violenta o no. Y obviamente la casa 8 está ligado justamente con estas situaciones legales, que se ligan con violencia. Fíjense, una separación, hay una división de bienes, hay una sucesión herencial, hay una cuestión que está ligada también con muertes, por eso una muerte lleva a captar el dinero que no es mío sino del otro a través de una pensión o una herencia, pero en las separaciones concretamente se ligan con estas situaciones no resueltas que tienen que ver con los miedos de inseguridad que heredamos justamente de los primeros años de vida, que tienen que ver con las situaciones, digamos, emocionales y fundamentalmente cómo hemos recibido la nutrición y la seguridad emocional de la madre. Esto parece ser muy complicado en el sentido, digamos, psicológico, pero es una realidad que la vemos en la carta natal. Por eso es muy importante ver cómo hemos trabajado en otras encarnaciones, que se ve justamente en la casa 8, el regente de casa 8 y cómo está Plutón, cómo vamos a vivir en esta vida esta situación herencial o esta situación fusional con el otro o esta concientización de muerte en la carta. Si hay buenos aspectos y la casa 8 está bien organizada, no va a haber ningún problema porque hemos recibido una nutrición materna, está la luna, bien armónica. Pero si eso está disarmónico, evidentemente se van a producir conflictos, situaciones, digamos, violentas, cuestiones demoníacas, ¿no?, que aparecen indudablemente y que tenemos que resolver. Fíjense en que yo pierdo mi propio yo en la casa 8, por eso es la casa que se relaciona con el sexo. Cuando yo pierdo mi conciencia y me fusiono con el otro, o sea, en el acto sexual, vamos a poner, yo pierdo mi conciencia y me fusiono con la emocionalidad del otro. Por eso es como una pequeña muerte que yo hago en el sexo, una pequeña muerte. En algunas religiones se dice que la muerte el sexo es la pequeña muerte,
porque justamente en el éxtasis yo me identifico, me fusiono y pierdo mi centro y me fusiono con el centro del otro. Por lo tanto, se produce una unión emocional que me conecta con estados de conciencia superior. En la muerte también pasa lo mismo, o sea, se ha comprobado que hay un éxtasis en el momento en que yo parto, que pierdo el cuerpo, o sea que me voy del cuerpo, es como una especie, digamos, de liberación y de fusión, no en este caso con el otro, sino con el universo. Por eso se decía que la sexualidad es una pequeña muerte. Muy bien. Entonces, vamos a ver que en este momento, dentro de lo que es lo colectivo, digamos así, yo me he anotado muchas cosas porque es tan vasto toda esta energía de Casa 8 y tan difícil muchas veces de comprender, porque justamente están todas las emociones enquistadas, están todas las situaciones de seguridad, pero están ocultas dentro de nosotros mismos todas las alternativas violentas que tenemos para con nosotros mismos. No podemos en algún punto trascender nuestros propios miedos, nuestros propios fantasmas, nuestras propias fobias, si no las sacamos a la superficie. No podemos trascender la bestia que hay dentro de nosotros por ese sentimiento de inseguridad. Vuelvo a reiterar, ligado a los primeros años de vida, de acuerdo a cómo fue nuestra relación con nuestra madre, nuestro padre, si nos dieron o no calor, contención. Evidentemente es un proceso que llevamos dentro, pero si no lo sacamos a la superficie no sabemos. Y ese sacar a la superficie los pequeños demonios que hay dentro de nosotros, que los demonios están relacionados con el miedo a modificar, con el miedo a la inseguridad, con el miedo a no tener, con el miedo a perder el cuerpo, con el miedo a un montón de situaciones que se ligan con querer violentamente salir como el niño chillón cuando no resuelve una situación de pedido. Un niño quiere algo y la madre no se lo da, entonces aparece el chillón, aparece, digamos así, la furia que hay dentro de ese niño para querer sin pensar lo que necesita, que a veces lo que necesita no es lo mejor. Por eso muchas veces esta situación de deseo, ¿no?, de deseo de tener, aparece al no tenerlo, aparece justamente esta pulsión destructiva o a veces de guerra. En lo colectivo pasa igual. Entonces, estamos pasando por un proceso en el cual nos tenemos que fusionar todos a través de esta pandemia, ¿no? A través de esta situación que nos conecta con la muerte, que nos conecta con el cambio. Colectivamente el mundo está pasando por una energía plutónica y sabemos muy bien en videos anteriores todo lo que habíamos hablado de Plutón, de esta conjunción que hubo Saturno-Plutón el año pasado, bueno, todas las cuadraturas, etcétera, que no hace falta repetir porque todos sabemos, y todos los hemos analizado, los astrólogos los han analizado, pero que a nivel colectivo, no individual, estamos pasando por una pequeña muerte. Ahora, ¿eso qué ocurre? Puede ocurrir violencias, puede ocurrir situaciones fóbicas, de paralización, o puede ocurrir una gran oportunidad que tiene el mundo propiamente dicho para fusionarse el uno con el otro. Yo siempre tengo la teoría o tengo la certeza que en el futuro, ya cuando Urano ingrese en la constelación de Géminis, la comunidad, fíjense en Géminis, lo comunal, no va a empezar a disolverse las fronteras entre países. Este proceso fóbico, este proceso de muerte que nos pulsa de alguna manera a una integración, nos pulsa a morirnos para renacer a un nuevo estado de conciencia, nos obliga de alguna manera a disolver fronteras, estoy hablando de lo colectivo, a disolver fronteras que se ligan justamente con la unidad mundial. Ya va a desaparecer las fronteras, acuérdense, dentro de pocos años. Ustedes imaginen las fronteras entre Estados Unidos y México. Ustedes imaginen la unidad europea, que ya la hay a niveles económicos, por el euro que empieza por una energía material, pero también vino una fusión emocional. Imagínense en Sudamérica, unido a Norteamérica, unido al mundo. Ya no se va a necesitar, aunque ahora sí, pero en el futuro pasaporte.
porque nos fusionamos, ¿no? Hacemos como una especie de relación sexual. El mundo entra en un proceso de relación sexual, unificadora, integradora, que nos conecta a un nuevo despertar, nos conecta a un nuevo éxtasis de perder nuestra seguridad fronteriza, nuestra seguridad colectiva fronteriza, que se liga con un país, con un continente, para unirnos a algo superior a lo que hasta ahora vivíamos. Por eso todos los procesos fóbicos, el sentimiento de muerte, cada uno de nosotros nos cuidamos para no morirnos físicamente. Fíjense en todos los procesos que tienen que ver con esta pandemia, con todos los procesos que están ligados con el miedo, ¿no? Porque ahí también aparece el proceso del miedo, de la inseguridad. Pero nos sirve para algo, ya sea en lo individual, que uno lo ve en una carta a través de Casa 8 o del movimiento de Plutón, como también en lo colectivo. O sea, el mundo propiamente dicho está muchas veces haciendo todo el mito de Perséfone y de Plutón. Está perdiendo, digamos, una identidad para encontrar una identidad superior. Pero eso nos trae temores, nos trae miedo y a veces hasta violencia también. Todas las frustraciones que percibimos en la infancia, que habíamos comentado, que tienen que ver con la nutrición o no, digamos, que recibimos de nuestra madre, etcétera, se ven reflejados justamente colectivamente también en un proceso, digamos, mundial, en un proceso que está ligado con la fusión, primeramente individual como también colectiva. Cada uno de nosotros está cambiando. Ya no es lo mismo que el pasado, ya se dice que no va a ser igual el mundo o las relaciones o lo que nosotros percibimos que tiene que ver con nosotros mismos que antes de este proceso que empezó en el 2020, 2019, 2020. Por eso que el mundo, yo siempre digo que tenemos un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. O sea, lo que pasa también en lo personal pasa en lo colectivo. Estamos evolucionando dentro de un planeta que gira infinitamente hacia un proceso evolutivo superior. Es como una especie de sinusoide que va hacia lo superior. Pero para eso tenemos que trascender los miedos y conectarnos con nuestro amor. O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no me amo, no puedo amar al otro. Si no tengo, no puedo dar. ¿Y qué es en este momento tener? La confianza en que vamos a morir a una nueva etapa. Vamos a morir a un nuevo renacer. Necesitamos trascender, pero para eso tenemos que soltar. Por eso nos impulsa este tránsito de Plutón en Capricornio, con todos estos aspectos que habíamos hablado, en renacer, en modificar nuestras estructuras, que en el nivel colectivo tiene que ver con lo mundial y a nivel personal cada uno lo va a vivir con su historia kármica individual. No solamente la casa 8 tiene que ver con todas estas pulsiones emocionales internas, sino que está ligado también ahí con todo lo que representa el plano astral. Los sueños, por ejemplo, los mecanismos que nos conectan con, digamos, con nuestro mundo interno, con nuestros símbolos, también se ligan con casa 8. O sea, cuando tenemos un sueño, los sueños están ligados con imágenes oníricas, con imágenes que no son lógicas, pero nos conectan con un estado, aquel que puede leer el sueño, que hay, digamos, estudios de sueños, Jung ha trabajado mucho sobre el tema de los sueños, son símbolos que nos conectan con los procesos subjetivos, que no podemos ver a nivel objetivo, consciente, sino que lo podemos, digamos, trabajar o lo podemos comprender a través de la simbología. Por eso fíjense en que los signos de agua, o sea, Cáncer, que es un cangrejo, que es algo que no tiene mente, es toda emoción, es toda algo primario, primitivo. Escorpio tiene que ver con un escorpión, pero también con un águila, que es cuando morimos y trascendemos y limpiamos y nos elevamos hacia el cielo. Y Piscis, que son peces, o sea, son animales de sangre fría, si nosotros lo vemos. Vale decir que está muy ligado con algo ilógico, con algo que no podemos controlar, con algo que no podemos, digamos, comprender desde la mente, sino es un estado de conciencia que tenemos que aceptarlo y trabajarlo de alguna manera. Son sectores de agua, son sectores psíquicos de modificación, de transformación.
Por eso cada vez que un planeta pasa por un sector de agua, o sea, un tránsito de Saturno, etcétera, pasa por un sector de agua, algo tenemos que dejar, algo tenemos que modificar en nuestra conciencia. No éramos los mismos que antes, sino que nos lleva a un estado superior. Cuando Saturno, que es la forma, la estructura de pensamiento donde hemos llegado, pasa por el sector 4, que son generalmente 2 años en su tránsito, finaliza un ciclo, comienza otro. Seguramente por situaciones básicas, familiares, dependerá de dónde esté Saturno, de dónde venga. Algo tenemos que dejar para emprender cosas nuevas. Va a depender cómo venga ese planeta. No todos los seres van a vivir ese tránsito, esa entrada de Saturno en casa 4, que es el primer sector de agua, como lo vive otro. Va a depender la conciencia, va a depender cómo venga, si viene bien, viene mal, etc. En el nacimiento, en la carta. Porque va llevando esa problemática o armonía a lo largo de la vida, del tiempo que estamos acá en este mundo. Cuando Saturno entra en 8, evidentemente, es un sector fusional. O sea, cuando tenemos el tránsito de Saturno, estoy hablando de Saturno porque es la forma, es lo más ligado a la conciencia, ¿no? Pasa por 8, indudablemente que hay una situación que se liga con lo que dije anteriormente. Hay una muerte de procesos, pero hay algo que está ligado con situaciones financieras que tenemos que llegar a comprender, herencial, o algo que tenemos que liberar. O hay situaciones que desde el punto de vista psicológico tienen que ver con reencontrarse con otras necesidades y fusionarse con el otro y comprender que el otro soy yo. Es decir, desde que entra en 7, que ya tenemos una conciencia vincular, pero en 8 ya es la conciencia más emocional vinculada a la fusión emocional con el otro. Por lo tanto, pueden aparecer ahí sí, digamos, estructuras que no queremos modificar y que el medio ambiente, por eso es un sector de dependencia es porque ya lo mío es a partir de la necesidad del otro, por eso son las necesidades de los otros, no las mías, ir obviamente fusionándome no conmigo sino con el otro. No hay nada mejor que comprender cuando uno tiene un tránsito de Saturno por 8 que hay que dejar nuestra individualidad, egoísmos de lado y fusionarnos extasialmente con el otro, y ahí encontramos el éxito. Si nos resistimos, nos va a traer obviamente problemas, no solamente financieros y económicos, sino también problemas de identidad, problemas que se ligan hasta con la enfermedad, porque cuando me resisto a fusionarme, aparecen los problemas somáticos. Y cuando Saturno entra en 12, obviamente, ya no es la desintegración de nuestra base familiar o emocional con el otro, sino tiene que ver con una integración psíquica hacia el universo propiamente dicho, que es el sector que nos conecta con el karma. Fíjense, si hemos actuado bien durante todos los procesos que va transitando un determinado planeta, cuando entra en 12 recibimos los premios que hemos tenido o los castigos, entre comillas, los procesos de encerramiento muchas veces con nosotros mismos y las dificultades, o los premios. Por eso dice premios o castigos. El premio tiene que ver con la posibilidad de encontrarnos y de retirarnos con nosotros mismos a través de un sentimiento, digamos, de apertura interna. Y los castigos tienen que ver con procesos que se ligan, y muchas veces en los libros aparecen con una mala información, muchas veces en lo general, que son digamos, los castigos, el karma, las dificultades. Sí, las dificultades si no trabajé bien, si no comprendí todo este proceso que lleva justamente este movimiento de Saturno a través de la carta. Cuando entra en 12, también son situaciones positivas en el sentido que me retiro hacia mí mismo y disfruto de lo logrado. Por eso es la última parte, en la casa 12 o Piscis, es la última parte de mi vida en la cual disfruto de lo realizado. O, si he trabajado mal, o si no comprendí, las dificultades. Espero haberle transmitido este sector tan difícil de comprender, porque justamente se liga con la sensación de muerte, se liga con la sensación de inseguridad, se liga muchas veces con la sensación de morirnos y resistirnos a ese proceso de muerte. No solamente estoy hablando en la físico, sino también en todo lo que es la parte psicológica, emocional, y de fusionarnos con el universo, con el otro propiamente dicho. Por eso es un sector que es muy difícil de comprender.
uno comprende a través de la vivencia, de la entrega, en todos estos procesos de casa 8 de Escorpio. Entonces, redondeando toda esta información que quería transmitirle, es lo que también está pasando en el mundo, un proceso de integración, un proceso de fusión emocional, que no se logra por la lógica, ni por, digamos, la política, ni con las leyes. Se logra a través de la vivencia y a través que a partir de una pulsión de muerte que está ligado con todos estos procesos del virus, nos conecta justamente con la unidad, con la desaparición de fronteras psicológicas y también a nivel mundial con las fronteras políticas. Entonces, para que el mundo entero entre en un proceso sexual, un proceso de éxtasis integrativo, digamos así, no resistamos a eso. Muy bien, queridos amigos, les pediría también que aquel que me sigue o los que me están escuchando ahora se suscriban a mi canal para que automáticamente tengan la información cuando yo subo un video. Pero también me interesaría que me hagan preguntas o que aquel que le interesa sobre el tema de astrología podamos verlo desde un lugar holístico, de un lugar universalista, de un lugar que nos pueda hacer ver que la astrología va más allá, muchas veces, de lo que nosotros creemos que va. Muy bien, queridos amigos, bendiciones en su camino hacia la integración de la conciencia. No se olviden, estamos caminando con todos estos procesos para integrarnos al universo y dejar nuestro yo personal y nuestros propios egoísmos, que muchas veces son producto, digamos así, digamos, de la sensación abandónica y de inseguridad. ¿Qué es la seguridad? La seguridad está en la inseguridad. La seguridad está en que hay algo superior a nosotros que nos contiene. La seguridad está que no vamos a permanecer eternamente en este cuerpo, sino que seguimos evolucionando hacia el infinito. Muchas gracias. Mi nombre es José Dulce, astrólogo transpersonal. Bendiciones.